Déjenme comenzar diciendo, como forma de introducción al servicio o al sermón de esta tarde, déjenme contarle esta historia. Se cuenta de un rey prusiano, se llamaba Federico el Grande, era ampliamente conocido como un agnóstico. Una persona agnóstica es una persona que cree que hay un ser supremo, pero no cree en Dios. Respeta a la gente que cree en Dios, pero al mismo tiempo él no cree poder creer, ni mucho menos obedecer. Por contraste, el general se llamaba Van Zielen. Uno de sus oficiales de mayor confianza era un cristiano devoto. Fue así que durante una reunión social, el rey comenzó a burlarse cruelmente de Cristo, hasta que todos estaban pero muertos de risa, todos excepto Van Zielen. Finalmente se levantó dirigiéndose al rey. Quiero que vaya pensando, estoy hablando en el siglo XVIII, por allá cuando la Primera Guerra Mundial, el poder levantarse y traer una contrariedad al rey podía costarle la vida. Mas él se levanta entonces y dirigiéndose al rey le dice: Señor, usted sabe que no le temo a la muerte. He peleado y ganado 38 batallas para usted. Soy un hombre anciano. Muy pronto deberé comparecer en la presencia de uno más grande que usted, el Dios Todopoderoso, que me salvó de mis pecados, el Señor Jesucristo, de quien usted está blasfemando. Le saludo, Señor, como un anciano que ama a su Salvador en el borde de la eternidad. En ese instante, en ese lugar, se hizo un silencio increíble. Y con voz temblorosa, el rey respondió al general Van Zielen: le pido perdón, le pido perdón. Y ahí silenciosamente la fiesta llegó a su fin. ¿Por qué quise compartir esto con usted? Porque yo creo que una de las cualidades de carácter que todo líder o todo cristiano necesita el día de hoy es el valor. Creo que hemos perdido nosotros el valor de defender aquello que nosotros creemos, de defender la fe la cual nosotros profesamos. Es muy fácil el día de hoy ignorar, como que no hemos oído nada, cuando se blasfema el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces buscar la voluntad de Dios es un llamado al cristiano a dar un paso que pudiera ponerlo en riesgo. Escuche, a veces esto podría ser riesgo emocional, físico, financiero o político. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a una persona, José de Arimatea, que nos provee a nosotros una buena ilustración de alguien que se fortaleció. Escuche, alguien que se fortaleció en la medida que fue creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí quiero que vayamos entonces. He titulado: hemos sido llamados a ser valientes, pero no solamente ser valientes, sino también fortalecer a los demás. Porque si usted no se ha dado cuenta, hay mucha gente que ha puesto su mirada en usted y lo está viendo para ver cómo se va a comportar, cómo va a contestar, qué es lo que usted va a hacer. De entradita tenemos si nosotros somos hombres casados, tenemos a la esposa que nos está viendo a ver cómo nos vamos a comportar. Y los esposos están viendo a las esposas de igual forma, cómo se van a comportar. Los hijos nos están viendo a nosotros porque buscan que transmitamos nosotros ese valor.
encontramos entonces en Marcos capítulo 15, versículo 43, nos dice la Escritura: José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Mira qué tremendo. José de Arimatea era un miembro honorable del Concilio Supremo, pero era uno de los muy pocos que no habían estado de acuerdo con la crucifixión de Jesús. Pero sin embargo no tuvo el valor suficiente como para poder defenderlo. Y yo quiero que lo vaya pensando, porque no fue fácil. José de Arimatea no tenía ningún parentesco con Jesús. ¿De dónde le salió el valor de pedir el cuerpo de Jesús? Porque me imagino que todos pensaríamos, pues que lo vaya a pedir Santiago, que es el hermano, o María, que es su mamá. Pero no, fue José de Arimatea. Ahora, su solicitud pudo haber sido denegada desde un principio, puesto que Jesús había sido ejecutado o acusado ¿de qué? De traición. Arriesgó una corrupción ceremonial al tratar con un cuerpo muerto. Como miembro del Sanedrín, él sabía todo esto, pero sin embargo sacó valor para ir y pedir el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Su solicitud dejó abierta una confesión de la lealtad. Escuche. Su solicitud dejó abierta una confesión de la lealtad personal a Jesús crucificado, en la que sin duda incurriría a la hostilidad de sus asociados. Si usted recuerda, después la historia, ¿verdad? Se robaron el cuerpo de Jesús. Más a él, sin embargo, a José no le importó. Dejó, y aquí va lo importante, dejó de ser un discípulo secreto. Algo que Marcos imprime en sus lectores. ¿Y cuántos de nosotros también a veces estamos en lo secreto? Somos cristianos, pero de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos, cuando todo el mundo debería saberlo. ¿Está conmigo? Cuando alguien está hablando cosas que no tiene que estar hablando, deberíamos nosotros decir: permíteme, creo que hablas así porque desconoces al Dios del universo. Pero se necesita ¿qué? Se necesita valor para poder actuar de esa forma. Y yo creo que Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros, no solamente a los líderes, no solamente a los pastores, a los líderes de la iglesia, a aquellos que sirven en la iglesia, no, a todo creyente Dios lo ha llamado a que sea valiente. ¿Está conmigo? A que sea valiente y que dé un ejemplo que para otro creyente seguirlo. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 57, se nos cuenta esto. Dice: al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús. Mire, miembro del Sanedrín, pero se había convertido, ¿como qué? Como un seguidor de Jesús. ¿Se acuerda de otro también que también así, en lo secreto, vino de noche para que nadie lo viera? Nicodemo. De nuevo, mire, es que mucha gente escucha el mensaje, escucha el evangelio, pero no saben cómo reaccionar al evangelio. Y por lo tanto van a estar en una forma secreta. Y por eso, déjeme compartirle. Cuando yo vine a los pies de Cristo, tuve que caminar, creo que fue la caminata más larga que yo he hecho en mi vida. Por lo menos lo sentí de esa forma. Porque caminé desde atrás de la iglesia hasta el frente, para poder invitar a Jesús a que entrara en mi corazón. El día de hoy nosotros lo hacemos de una forma diferente, ¿verdad?
Ahí donde estás. Levanta la mano, que nadie mire. Ya vamos metiéndolos en qué, en la secreta, que nadie se dé cuenta. Y digo yo, tal vez por esa razón es que cosechamos creyentes secretos. ¿Está conmigo? Este era uno de ellos. Tal vez por la posición que tenía, tal vez por el estatus social que también tenía. Era un hombre rico, pero era seguidor, o se había convertido en un seguidor de Jesús. El libro de Lucas 23:51 nos dice lo siguiente: pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. José de Arimatea no había estado de acuerdo con crucificar a Jesús. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Mire qué interesante. Él esperaba la venida del reino, pero ya había conocido a Jesús, se había convertido en seguidor de Jesús, sin darse cuenta que el reino ya estaba allí. En Jesús se manifestó el reino de Dios. Seguimos leyendo Lucas 23:50-51. Había un hombre bueno y justo. Mire qué tremendo. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea, llamada Arimatea, y esperaba la venida del reino. Para que vaya conociendo un poco a José de Arimatea. Nos dice Juan, otro evangelio, Juan 19:38, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto, y me encanta, que dice, quien había sido, pero dejó de serlo. Y yo creo con todo mi corazón que Dios nos lleva, esto se llama madurez espiritual. Es que vamos a entrar tal vez en lo secreto, pero tenemos que movernos de ser secretamente a ser ¿qué? Abiertamente. Dejar de ser. Había sido un discípulo secreto de Jesús. Y aquí nos dice por qué. Por temor a los líderes judíos. Yo no sé cuál sea tu temor. ¿Por qué no quieres salir del anonimato? ¿Por qué no quieres declarar abiertamente que eres un creyente? Por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Mira qué interesante. Porque ya se acercaban las fiestas y ellos tenían que preparar todo. Y aparte de eso, tocar un cadáver para ellos era algo inmundo. Pero aquí se le olvidó a José de Arimatea. ¿Por qué? Porque se llenó de valor. Y yo no sé usted, pero necesitamos nosotros el día de hoy ese valor. Porque vamos nosotros, cada uno de nosotros, vamos a enfrentar diferentes situaciones en la vida donde vamos a necesitar valor. Dice que por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y ¿qué dice? Y se lo llevó. Mire, es más, Jesús estuvo hasta en una tumba prestada. José la prestó. Porque no tenía, le digo, estaban por celebrar ya la Pascua esta y tenían que hacer algo. Viene entonces José de Arimatea y se lleva el cuerpo de Jesús. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 27 al 28, nos dice: ahora mi alma está muy entristecida. Jesús hablando. Porque yo creo que es bueno no solamente ver a otros líderes, pero tenemos que entender que el mejor ejemplo que tenemos de valor es Cristo. Recuerdo
cuando salió la película La Pasión de Jesús. The Passion, ¿se recuerda? Y mucha gente no se atrevía a ir a los teatros a ver la película, que dicen que era muy brutal. Pero eso yo creo que se queda pequeño a la realidad de lo que Jesús pasó. Pero recuerdo a un compañero, invitar a un compañero de trabajo, no cristiano, a que fuéramos a ver la película. Y cuando salió, me dice, porque le dije yo, ¿qué te pareció? Me dice, de veras, yo no había visto a Jesús. Dice, con esa valentía. Porque, escuche, nos dice este versículo, ahora mi alma está, ¿qué? Está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. ¡Auch! Porque yo creo que cuando nosotros nos metemos en una situación difícil, es lo primero que hacemos, ¿sí o no? Bueno, espero que sea lo primero que hagamos. Orar. Pero mire, ¿acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. ¿Pero qué dice? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. ¡Au! Jesús entendía perfectamente. Pregunta, ¿entendemos nosotros por qué estamos aquí? Muchos de nosotros pensamos que esto es todo. Y por eso nos matamos, nos esforzamos por obtener las cosas materiales, sin darnos cuenta que eso no es. No está ahí. ¿De qué nos beneficiaría a nosotros ganar el mundo, dice la Biblia, y perder nuestra alma? ¡Wow! Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, y me encanta, Padre, glorifica tu nombre. ¿Sabía usted que nosotros estamos aquí para glorificar el nombre de Dios? Con nuestra vida, con nuestro estilo de vivir. Todo lo que nosotros hagamos debería traer gloria al nombre de Dios. Entonces habló una vez del cielo, entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre. ¿Cuándo? Cuando envió a Jesús. Cuando Jesús entró en la historia del ser humano, Dios glorificó su nombre, porque se acuerda, la promesa se había hecho mucho tiempo atrás. Cuando le dijo, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ya se había hecho todo el plan de que Jesús iba a venir a redimirnos. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él iba a venir a hacerlo por nosotros. Dice, entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre, ¿y qué? Y lo haré otra vez. ¿Cuándo? Levantando a Jesucristo de entre los muertos. Me encanta. Yo no sé si usted agarra la onda de todo esto, pero esto nos debería de producir valor en nosotros. Y necesitamos valor. El día de hoy más que nunca. Punto número uno. Así como Jesús sacó coraje de su fe en su propósito y en lo que el Padre le había prometido hacer, nosotros también tenemos que ser, ¿qué? Valientes. Escuche, voy a seguir hablando más acerca de dónde podemos sacar nosotros esa valentía, ese coraje que necesitamos. Jesús lo sacó de su fe, del propósito y lo que el Padre le había prometido hacer. Nosotros tenemos cantidad de promesas en la palabra de Dios. Hello. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estaré contigo hasta dónde, hasta el fin. Mas sin embargo, de repente nos sentimos solos, ¿sí o no?
Mas sin embargo, de repente como que olvidamos el propósito por el cual estamos aquí. Juan 16:33. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, encontramos lo siguiente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Miren, ¿no les suena muy diferente al evangelio que se predica el día de hoy? Aquí en el mundo, Jesús nos está diciendo, aquí en el mundo, que dice, tendrán muchas pruebas. Nadie quiere pasar pruebas. Hello. Hasta nos inventamos, ¿verdad? La iglesia, pare de sufrir, porque nadie quiere sufrir. Y nos agarramos de las promesas de Dios. Pero yo quiero decirle, no divida, no escoja usted, o esto sí me gusta, me encanta, esto sí lo voy a tomar para mí. No, la palabra es completa. Y dice, les he dicho todo lo anterior. ¿Con qué propósito? Con que en mí tengan paz. ¿Cuántos cristianos tienen necesidad de ir a un médico para que le recete ciertas pastillas porque no puede dormir, porque no tiene paz? Y dije cristiano. ¡Qué tristeza! Deberíamos nosotros de ser los que dormimos como un bebé. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas, escuche, muchas. No dijo van a tener un poquito, no, tendrán que muchas pruebas. Vas a tener que, mire, qué triste que un bebé tenga que enfrentar quizás el rechazo de su madre, que no lo quiera tener en el vientre, que lo quiera abortar. Si llegas a hacerla, pues ahora tienes que enfrentar muchos más problemas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Y al crecer, en la escuela son crueles. O ya no se acuerda usted cuando quizás usted fue cruel con otros. ¿Ah? Sí, es cierto. Crecemos y queremos, buscamos nuestra propia identidad. Y ahí usted decide casarse. Y vienen más pruebas todavía. Porque el demonio va a querer destruir lo que Dios... Mire, todo lo que Dios establece, Satanás quiere deshacerlo. Y hemos llegado tristemente el día de hoy a las estadísticas que nos dicen que el divorcio es mayor en el cristianismo que en el mundo. ¿Qué pasó? Es que ya nadie quiere pelear por nada ya. Queremos un buen matrimonio, pero no queremos luchar por mantener un matrimonio. ¿Le sigo? ¿O ya va agarrando la onda? Tendrán muchas pruebas. ¿Y qué? Y tristezas. La tristeza no debería de asustarnos. Los cristianos también se mueren. ¿O pensó usted que no, también les da cáncer? Yo sé, ¿verdad? Está la idea por ahí de la sanidad divina y tenemos que reclamarla. Te vas a morir igual. Si la voluntad de Dios es llevarte ya para casa, te va a llevar. Pero debemos recordar, en todo, no importa lo que esté atravesando, tengo que glorificar el nombre de Dios. Jesús nos lo mostró. Dice, Padre, y recuerde que dice que su sudor era como gotas de sangre. La aflicción que sentía humanamente, porque la muerte estaba, pero ya a la puerta.
pero que le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero inmediatamente después, ¿qué dice? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Hablando de coraje, de valor. Muchas pruebas y tristezas, ¿pero qué? Pero anímense, me encanta. Pero anímense, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Me encanta. Si tú eres un cristiano, el mundo ya no tiene por qué estarte afligiendo tanto. Y si lo está haciendo, es porque tú se lo estás permitiendo. Tal vez por falta de ¿qué? De valor en tu vida, de coraje. El crecimiento espiritual y la grandeza del reino de Dios no vienen a través de lo que es fácil y lujoso, como los que proclaman la salud y bienestar del Evangelio. Ven a Cristo y Cristo te sana. Wow, ¿y si no me sana? Escuche, yo he oído tanta cosa que yo digo, Señor, ayúdanos a poder entender el Evangelio. Vamos a ir a levantarlo de los muertos. Oh, ¿tú eres Dios o qué? Dios es el que decide a quién va a levantar y a quién no lo va a levantar. Pero miramos de repente a alguien que se enfermó de algo y ya empezamos nosotros a saber qué pecado tenía oculto por ahí. Nos volvemos jueces. No, la verdad es de que creyentes y no creyentes, como dice la Escritura, el sol sale sobre los justos y los injustos. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Dice el apóstol Pablo, mientras estuve aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas, ¿con qué? Con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Mire qué excelente. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Y Dios qué dice? Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¡Wow! Y yo quiero decirle, Dios escucha tus oraciones. Cuando tú sufres y vienes delante de Él, no vas a ir a llorar allá con otra, no, vas a ir a llorar con Cristo. Y Él escucha tus oraciones y Él va a responder a la oración. Tal vez no sea la respuesta que tú quieras, pero igual Jesús responde. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Cuando hemos ido a orar por una persona al hospital, y gloria a Dios cuando se nos da la noticia, ¿verdad?, que sale del hospital sano, Dios sanó. Pero también hemos tenido encuentros donde después de haber ido a orar por sanidad, estamos ya planeando el funeral. ¿Y qué pasó ahí? Lo que pasó es que Dios da, Dios quita. Él es el único, Él es el que decide. Pero me encanta porque dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Jesús entendía. Tal vez mi voluntad en este momento que estoy por atravesar la cruz, porque no fue fácil. Por eso le oró al Padre, pero al mismo tiempo entendía, no, si para esto vine. Esta hora tenía que llegar y aquí te va. Nos va a tocar a nosotros igual que todo mundo. Aunque era, miren qué excelente, aunque era hijo de Dios. ¿Acaso no nos llamamos nosotros hijos de Dios? Pero aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Me pregunto yo, tal vez por eso
es que no obedecemos a Dios, porque le huimos al sufrimiento. Y como le huimos al sufrimiento, no estamos aprendiendo obediencia al Padre. Que no le digan, que no le cuenten. No le huya usted al sufrimiento. Tampoco le estoy diciendo que se haga masoquista. ¿Cuántos entienden? Pero no tenemos por qué temerle. Viene venga lo que venga. Dios sigue siendo Dios. Y las promesas de Dios siguen siendo un sí y un amén para nosotros. Hebreos 5, 7 al 10 nos dice, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Me encanta. Porque, ¿verdad? Nosotros podemos decir, oh, sí, yo voy al cielo. Pero si estás viviendo una vida de desobediencia, de acuerdo a lo que estamos leyendo, no hay tal cosa. Va de nuevo. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Versículo 10. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Y si usted recuerda, Melquisedec, nadie sabe dónde vino. Número 2. La base del valor descansa en los eventos históricos de la persona, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. La base del valor descansa en esos eventos. Pero como dije la semana pasada, lamentablemente por eso no tenemos valor, porque anduvimos buscando huevos de conejo. Es la verdad. A veces no estamos donde tenemos que estar. A veces estamos supuestamente llevando nuestro devocional, pero mi mente está vagando por otro lado. ¿Cuántas veces, cierto o no? A todos nos pasa. Estamos sentados en la iglesia escuchando el mensaje y el pastor dice, qué bueno, mira la atención que me están prestando. Mentira, estamos con los ojos puestos ahí, pero la mente anda volando, pues, que dejé los frijoles prendidos, ¿los apagué o no los apagué? Sí, es que tenemos que aprender también a nosotros a controlar la mente, no dejarla vagar. Dice, quien ahora está sentado a la diestra del Padre. Y no se equivoque, Jesús está sentado, pero no está nada más sentado dándose aire. No, dice la Biblia que está intercediendo por usted y por mí. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que lleguemos a obtener ese valor en el tiempo de la prueba. Para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente. Para que dejemos de ser niños llevados por cualquier viento de doctrina, que hay un montón de doctrina el día de hoy. Y tristemente muchos abandonan la sana doctrina. Juan 16:33 nos dice lo siguiente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Eso me da a mí a entender de que si Él, como mi Padre, como mi Salvador, venció al mundo, yo también lo voy a vencer. Yo puedo vencerlo. Que no le digan, que no le... Ay, no, pero es que todos somos pecadores. No, es esa excusa barata. Yo puedo vencer. Yo puedo aprender, tal vez también a través del dolor y el sufrimiento, pero puedo aprender la obediencia al Padre. Efesios 1:17 al 22 nos dice lo siguiente. Y le pido a Dios la oración de Pablo por la iglesia.
Y debería ser nuestra oración unos por otros. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé ¿qué? Mire, por comenzar, que les dé sabiduría. Pero cierto o no, vamos a tener una reunión de oración. A ver, ¿qué necesita? Necesito un trabajo nuevo. Necesito una casa. Necesito material. Pero ¿qué dice? Que les dé sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual, no sabiduría mundial. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque hay gente muy lista, muy astuta, pero para las cosas malas. Pablo dice que Cristo les dé sabiduría espiritual, o sea, para actuar en la mejor forma que traiga honra y gloria a Dios. ¿Y qué dice? Y percepción. ¿Para qué? Para que crezcan. Es que Dios quiere que crezcamos. Voltee con su hermano que está a un lado de usted. Dios quiere que crezcas. Dígaselo. Sí, Dios quiere que crezcamos. Porque mire, ya conocieron a nuestra nietecita. Y yo le digo, hace poquito fue que la vimos nosotros nacer. Pero ya anda caminando ahí, todavía no habla, pero estoy esperando que hable. Porque si no lo hace, hay un problema. Hello. Si ella todavía está con los huesitos que no los puede controlar ella, hay un problema. Espiritualmente, si nosotros no estamos creciendo, si no estamos madurando espiritualmente, hay un problema. Y el problema no es con Dios, es conmigo. Me encanta que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Alguna vez ha pensado usted, híjole, es que yo conozco gente que cómo sabe de las cosas de Dios? Y dice uno a veces, ¿verdad? Dice, me le voy a pegar a ver si se me pega algo. Eso no se pega. Tienes que pasar tiempo en la escritura, leyendo. Como decimos, quemando pestaña. Decimos, es que a mí no, ya no memorizo las cosas como... Pues no importa. Con solo que memorices obediencia, eso es todo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yeah. Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Efesios 1, 17 al 22 nos dice, versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón. Mire qué excelente. Pido que les inunde de luz el corazón. La Biblia nos dice en otro lugar, ¿verdad? Que el corazón hay que cuidarlo, porque de ahí mana. De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y bueno, es que esta gente habla como que fuera basurero. Eso hay aquí adentro. Que no le digan, no, yo solamente hablo sin mentiras. Aquí adentro el corazón está sucio. Está tan oscuro que ni mira ni qué es lo que estás hablando. Por eso pido que les inunde de luz el corazón. ¿Para qué? Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Wow. Es decir, su pueblo santo. Y mire, a veces no nos gusta, ¿verdad? Esa palabrita es santidad. Bueno, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que mejor que empecemos a pensar en la santidad y a buscar la santidad. ¿Qué dice? Quienes son su rica y gloriosa herencia. Seguimos. Versículo 19. También pido en oración. ¿De qué? Que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los que creemos en Él. Él es el mismo, dice,
es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Entiendes tú que ese poder que al tercer día levantó a Jesús de entre los muertos también mora en ti? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos atemorizamos? Si yo sé que si me llegan a matar por pararme y defender a Cristo Jesús, defender mi fe, lo único que están haciendo es pasándome el ticket más rápido para que llegue a la presencia de mi Dios. Pero ¿verdad que nos aferramos tanto a esto? Creemos que esto es todo. Y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Hello. Cristo está muy por encima de todo. Y eso quiere decir todo. Escuche. Incluyendo a todos los líderes políticos en este mundo. Muy por encima de Donald Trump está mi Señor. Hello. Cristo está muy por encima de todo. ¿Sean qué? Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. Y ahí le va. No solo en este mundo, sino también ¿qué? En el mundo que vendrá. ¡Qué excelente! Porque a veces, ¿verdad? De repente nos suceden algunas cosas así medias raras que no entendemos, que no podemos explicarlas, y el chamuco las usa para frenarnos. ¿Se acuerda cuando de repente ellos van en la barca? Porque Jesús les dijo que los iba a ver al otro lado, pero de repente se levantó un fuerte viento a punto de que ellos pensaron que iban a morirse por la tempestad. Pero de repente miran a alguien que viene caminando sobre el agua. ¿Qué pensaríamos nosotros? Óigame, la Llorona. Es un fantasma, es lo que pensaron ellos, un fantasma. Pero Él les habló, los calmó. Pero mire qué interesante, porque todos se quedaron, ok, es el Señor, todos tranquilos. Pero el que sacó más valor de ahí del grupo fue Pedro. Dice, hey, si eres tú, manda que yo vaya. El único, sí, muchos criticamos a Pedro, ¿verdad? Porque siempre andaba metiendo el pie donde no tiene que meterlo. Pero es el único después de Jesús que caminó sobre el agua. Valor. Le dijo, sí, pues, manda que yo vaya. ¿Y qué le dice el Señor? Pues ven. Pues ven. ¿Y qué hizo? Me imagino yo a todos los demás apóstoles, ¿verdad? Los discípulos decían, no vayas, mira, no seas tonto, mira, te vas a hundir. Jesús, porque es Jesús, pero tú no puedes caminar sobre el agua. ¿Qué nos dicen a nosotros? No, hombre, eso del cristianismo, esa fe tan grande, esa no la tienes tú. Y nos dice claramente la historia, ¿sí o no? Él caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua. Y no fue sino hasta que, cuando quitó sus ojos de Cristo y los puso en la tempestad, en el viento, que entonces entró, ¿qué? Temor. El temor nos paraliza para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Que no le digan, que no le cuenten. Que dice, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Mire qué excelente. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio. ¿Para beneficio de quién? De la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Me encanta.
Reitero, el Señor Jesús es nuestro ejemplo, el pionero, el perfeccionador de nuestra fe. Él es tanto nuestro ejemplo por ser valiente y por dar valor a otros, y es la base del valor. Por eso es que tenemos que conocerle aún más. Por eso es que necesitamos nosotros establecer una relación íntima, personal, llevar un devocional diario para conocerle más a Él. Amén. Para que cuando vengan la tempestad, cuando vengan los problemas, poder sacar ese valor. ¿De dónde lo vamos a sacar? Si no leemos la palabra, si no lo conocemos. Sin valor, tanto hombres y mujeres serían incapaces de amar. Mire, cuánta gente. Y cierto o no, aquí le va. La primer novia que tuvimos también fue la primera que nos traicionó. Nos rompió el corazón. Y muchos no se pudieron recuperar. Porque cerraron su corazón. Y ya no pueden amar. Decíamos nosotros un dicho allá: qué triste es amar sin ser amado, pero es más triste acostarse sin haber cenado. Hay cosas mucho más importantes. Nosotros a veces pensamos que el mundo se nos acaba. No, ¿qué se nos va a andar acabando? ¿Qué dice? De sacrificarse. Mire, hoy día, ¿cómo llegamos? Hoy día, yo no sé, no me puedo imaginar cómo una madre puede llevar a un niño y dejarlo a las puertas del cuerpo de bomberos o a las puertas de un... ¿Cómo? No queremos sacrificarnos. No, si ya no, se nos acabó el amor, así que nos divorciamos. No, espérate, y el sacrificio y el pelear por el matrimonio y por los hijos y hello. Por eso tenemos la sociedad que tenemos el día de hoy, porque nadie quiere sacrificarse más, de no considerar los costos. No, es que necesitamos. ¿Qué dijo sabiduría? ¿Se acuerdan? Tengo que pensar, si tomo esta decisión, ¿a dónde me va a llevar esto? Considerar el costo. Si le voy a decir a Jesús que sí, que le voy a ser obediente, ¿qué implica esto? Vea, la gente del mundo nos dice, es que la iglesia te prohíbe. Le digo, no, a mí la iglesia no me prohíbe nada. Él es otra cosa. Con Él es mi relación. ¿Está conmigo? Dice, de sobreponerse a los desafíos, porque vamos a tener desafíos. ¿Hello? Pero vamos a sobreponernos a eso. Y de tomar las responsabilidades. Te metiste a tener relaciones que no tenías que tener. Ahora hágase responsable. ¡Wow! Mire, vivimos en una comunidad donde el hombre no se quiere hacer responsable más. Y eso no puede ser. Si tú eres un cristiano, tú no puedes ser de ese tipo de persona. Tomar las responsabilidades a las que Dios les ha llamado. Dios nos ha llamado a ser representantes, que ¿verdad? Nos encanta decir nosotros, somos el pueblo de Dios. Pues vive como tal. Somos embajadores, represéntalo dignamente. ¿Les digo? Pero nos encanta todo esto, pero no entendemos qué es lo que estamos diciendo. Sin duda alguna, una de las causas de la inmadurez y una de las rutas más cortas de la
ineficacia es vivir asustado. ¿Me escuchó? Vivir asustado o ser demasiado cauteloso. Vuelvo a los discípulos. Se acabó la tempestad, pues era Jesús, no era un fantasma, era Jesús. Pero mejor aquí nos quedamos porque aquí está más cómodo en el bote. En el barco está mejor la cosa. Pedro dijo, no, yo quiero ir a caminar también ahí. Quiero experimentar. Sí, el valor. Yo me aviento. Y fue el único. Le digo, el único después de Jesús que caminó sobre el agua. A veces somos demasiado cautelosos y no estamos dispuestos a arriesgar nada. Pero ahora que estamos atravesando estas cosas con la pérdida del suegro, me he puesto a pensar, cuando vamos a un cementerio, ahí hay gente cristiana y gente no cristiana. ¿Cuántos sueños no llegaron a hacerse realidad? Porque no se atrevieron a salirse del bote, obedeciendo la voz que le dijo que ven, ven. Me encanta. Muchos creen que el valor es la ausencia del temor. Ese es valiente, ese no, decimos, ese no le tiene miedo a nadie. No es cierto. Eso no es cierto. La verdad es que el valor es la capacidad de resistir al temor y dominarlo. Un valiente no quiere decir que no tiene miedo, no, sí lo tiene, pero no le hace caso. ¿Está conmigo? Pero lo domina, resiste y lo controla. Vamos a seguir aprendiendo en las próximas semanas de dónde obtenemos el valor o de dónde obtienen el valor los valientes. Yo no sé usted, yo necesito valor. En diferentes áreas de mi vida quizás he estado un poco tan más confortable aquí. Pero es tiempo de obedecer al mandato que nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Sé testigo. Deja la comodidad y vamos a salir. Sé el hombre que Dios quiere que tú seas, el padre que Dios quiere que tú seas, el compañero de trabajo que Dios quiere que tú seas. Le sigo. Sé la esposa que Dios quiere que seas. No la que te está diciendo la vecina, no. La mujer que Dios quiere que tú seas. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar.